Bien, entonces dijimos que íbamos a tratar de utilizar la ley de Biot para determinar el campo magnético que una carga puntual provoca en un punto. Entonces, esta es la expresión para encontrar si este es un alambre que transporta corriente I, cuál es el campo magnético que está produciendo en este punto. Este es el B total, el que queremos aquí. Y las cosas que aparecen en la ecuación son μ0 y 4pi, que son constantes, dl, un elemento del alambre, r, el vector que va del punto del alambre a donde queremos calcular el B total, y r cúbica, que es el tamaño de este vector elevado al cubo. Entonces, esta es la contribución. Si yo quiero adaptar este al caso de una carga que se está moviendo, yo puedo pensar que esta es la trayectoria de la carga y que en este momento tiene esta velocidad v. Este vector es el punto, es el que me localiza desde aquí hasta acá. ¿Cuál es el punto donde quiero calcular el campo debido a esta carga? Entonces, si yo lo adapto, en vez de que tenga una contribución como es una sola carga, yo voy a tener v, μ0. Pero la corriente la puedo pensar en un pequeño intervalo de tiempo delta t. La corriente es de una sola carga, entonces la escribo como carga por unidad de tiempo. 4pi lo sigo manteniendo. El dl entonces va a ser escrito como la velocidad con la que se mueve la carga por el intervalo de tiempo que le doy para que se mueva. Eso funcionaría como este dl. Es un pequeño intervalo. Cruz, r es lo mismo, de por donde va la carga a donde quiero calcular el campo, entre r al cubo. Entonces, si nos fijamos, la delta t se cancela y la podemos entonces escribir, el campo magnético como μ0q sobre 4pi, permítanme, sobre 4pi, b, la velocidad de la carga, cruz r, el vector que va de donde está la carga en ese instante al punto donde calculo, entre r al cubo. Entonces, esta sería la escritura del campo. Ahora, esto nosotros lo podemos reescribir de una manera bastante interesante. Nada más que vamos a hacer un ejercicio numérico para poder hacer ver eso. O sea, vamos a querer reescribir esta expresión. Nada más notemos lo siguiente. No voy a poner unidades. Eso les pido a ustedes que lo trabajen. μ0 es 4pi por 10 a la menos 7. Y 1 entre 4pi epsilon 0, que es el valor de la constante de la ley de Coulomb, vale 9 por 10 a la 9. Todo en el sistema internacional. Entonces, de aquí, la epsilon 0 resulta que es 36pi por 10 a la 9. Esta es una manera bonita de escribir el valor de epsilon 0, que hemos trabajado como 8.85 por 10 a la menos 12. Entonces, noten que aquí, μ0 por epsilon 0, si yo los multiplico, y aquí estoy cometiendo algún error. Sí, esto es, para que no vayan a borrar nada si es que hicieron alguna nota, lo voy a poner como 1 entre epsilon 0 igual a 36 pi por 10 a la 9. Entonces, μ0 por epsilon 0 es lo mismo que 4pi por 10 a la menos 7 entre este valor, que es 36pi por 10 a la 9. Porque este realmente es 1 entre epsilon 0, ¿sí? Es el recíproco. Entonces tengo este. Les digo, las unidades trabajenlo ustedes. Pero ahora, si simplificamos esa expresión numérica, esto se puede escribir como 1 entre 9 por 10 a la 16. Si tomo la raíz cuadrada de ambos lados, a lo que vamos a llegar es que esto es 3 por 10 a la 8. Y si finalmente se acuerdan, primero las unidades.
Las unidades que les debe de quedar es que estos son metros por segundo. Esto es 1 entre la velocidad de la luz. Eso lo pueden hacer ustedes numéricamente, pero lo que me interesaría es que ustedes trabajaran las unidades. Entonces nos queda que eso es 1 entre la velocidad de la luz. Por lo tanto, 1 entre μ0 por epsilon 0, si lo elevo al cuadrado y le saco el recíproco, es c cuadrada, la velocidad de la luz, al cuadrado. Y eso quiero aprovecharlo para reescribir esta parte. Si eso quedó claro, entonces vean lo que vamos a hacer. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar esta para reescribir esta expresión en vez de μ0 entre 4pi. Vean entonces lo que sucede. Entonces, μ0 por epsilon 0 es lo mismo que 1 entre c al cuadrado. Entonces, μ0 es lo mismo que 1 entre c cuadrada por epsilon 0. Aquí hay un 4pi, entonces lo divido. μ0 entre 4pi es igual a 1 entre c cuadrada 4pi epsilon 0. ¿De acuerdo? ¿Y se acuerdan quién es este 1 entre 4pi epsilon 0? Si se acuerdan, eso es justamente la constante K de la ley de Coulomb. Entonces resulta que este μ0 entre 4pi es exactamente K entre c cuadrada. Y ahora lo voy a utilizar aquí. Es muy poco el espacio, ni modo, tengo que borrar. Y entonces B va a ser igual a μ0 entre 4pi, vuelvo a repetir, es K entre c cuadrada por Q por B cruz R entre R al cubo. Y luego acuérdense que les mencionaba cuando estábamos platicando sobre cómo está dado el campo magnético de una carga que se mueve, propiedades del producto cruz. Voy a usar unas propiedades aquí. Entonces esto, y me voy a saltar pasos, va a ser escribible como B cruz, y voy a poner aquí un paréntesis. Voy a meter el valor este K, voy a meter el valor de carga Q, bueno, no me brinco tantos pasos, voy a escribirlo así. Y no sé si alguien ya reconoció esta expresión. Si todavía no la reconocen, sigo reescribiendo. Y entonces, espero que estén de acuerdo en que esto de aquí se puede escribir como K por Q entre R al cuadrado por R vector entre un R, aquí me falta. ¿Ya lo reconocieron? ¿Qué es esto? Es el campo eléctrico de la carga Q. Y yo parado, aquí está la carga, se está moviendo con velocidad v. Yo quiero el campo acá, en este punto. Entonces, este de aquí se puede ver que es el campo eléctrico de la carga Q que se está moviendo con velocidad v en este punto. Justamente cuando está aquí, este sería el campo eléctrico. Entonces el campo magnético que provoca cuando se mueve se puede pensar o escribir como v, su velocidad, cruz, el campo eléctrico que está provocando aquí, dividido entre c cuadrado. Entonces es un resultado interesante y estamos llegando a él utilizando de alguna manera, no muy estricta, eso sí quiero recalcar, no es demasiado estricto, el campo magnético. Lo pueden verificar en algunos libros de texto si gustan. De hecho, yo recomendaría que lo hicieran. Entonces ahí está ese resultado. Ahora vamos a pasar a otra cosa, juntando lo que hemos estado trabajando de campo magnético. Y ese resultado
se llama ley de Ampère. Y va a ser válido si B no es función del tiempo. Si tenemos magnetostática. ¿Sí? Campos magnéticos no variables en el tiempo. Porque si hay variaciones temporales en este, hay que agregar un término. Entonces no sería válido. Sin preámbulos, ¿qué dice la ley de Ampère? La ley de Ampère dice que la integral en una trayectoria cerrada del campo magnético B a lo largo de esta trayectoria cerrada, o sea, tienen un circuito. Y supongan, eso es esto, un circuito cerrado. Y supongan que sobre este circuito hay un campo magnético aquí, hay un campo magnético acá, hay un campo magnético acá, hay un campo magnético acá. Si yo integro el campo magnético, que aquí puede valer B1, aquí puede valer B2, etc., va cambiando, no es constante, pero estas flechitas indican campo. Si yo hago la integral sobre esta trayectoria, eso va a ser igual a μ0 por la corriente I. ¿Qué corriente? Una corriente que pasa atravesando esta área definida por mi circuito cerrado. O sea, por ahí hay una alambre, 2 alambres, 3 alambres que atraviesan esta y cada uno transporta una corriente, otra corriente. Entonces, estrictamente aquí le podría yo poner I neta. Entonces, lo que me dice la ley de Ampère es que la integral de B, uno diría la circulación del vector B alrededor de esta trayectoria, va a ser igual a μ0, la corriente neta que atraviesa el área que mi circuitito este me está definiendo. Si no atraviesa ninguna corriente por aquí, esto sería 0 y querría decir que la integral sobre la trayectoria cerrada es 0. Ojo, eso no significa que el B sea 0. Simplemente diría que la integral completita a lo largo de esto, de este camino, es igual a 0. Esta ley, la ley de Ampère, es el equivalente a la ley de Gauss de la parte eléctrica, de la electrostática. ¿Qué nos permitía hacer la ley de Gauss? Nos permitía, en circunstancias de mucha simetría, determinar campos eléctricos sin necesidad de tener tantas dificultades matemáticas. ¿Cuándo es válida o cuándo era válida la ley de Gauss? Siempre tiene validez en general. Es un poquito la historia, con esta excepción, ¿sí? Tiene que ser B constante en el tiempo. Este es el equivalente de la ley de Gauss. Y la ley de Biot es el equivalente de la ecuación que utilizábamos para calcular el campo eléctrico cuando no había suficiente simetría. Esta me permitiría calcular el campo magnético en situaciones de poca simetría y nada más voy a escribir la expresión para el campo eléctrico para que la recuerden. La expresión que nos daba el campo eléctrico cuando no había suficiente simetría era E en un punto R, era igual a la integral de K por R menos R' entre el tamaño R menos R' al cubo diferencial de carga. Vean cómo es similar hasta en esta parte. Entonces, esta la usábamos cuando teníamos que hacerlo con integración. Y la ley de Gauss también la voy a escribir, si quieren. La integral de E punto diferencial de área, la superficie cerrada, era igual a la carga neta encerrada por la superficie entre epsilon 0. Este es el equivalente, más o menos, de esta, y esta sería el equivalente de esta. Habría que integrar aquí para obtener el B total. Entonces, para nosotros, ¿cuándo va a ser práctico utilizar la ley de Ampère? Sobre todo cuando haya alambres rectos, cuando haya suficiente simetría y tengamos que encontrar el campo B. Repito, esto es más fácil de usar que esta de acá, pero es difícil de utilizar si no hay suficiente simetría, aunque sea válida. ¿Sí? Entonces vamos con un ejemplo que ya tenemos la respuesta. El de un alambre recto largo, calcular el campo magnético que produce si sobre este alambre recto y largo circula una corriente. Eso ya lo hicimos con la ley de Biot. Vamos a hacerlo ahora con la ley de Ampère. Vamos a aceptarlo como un resultado, producto de la experiencia experimental. Entonces, el problema va a quedar de la siguiente manera. Vamos a aplicarla. El problema diría, determine el campo B
generado por un alambre recto y muy largo, infinito, ¿sí? Que transporta una I constante. ¿Nota? Punto en el que queremos calcular el campo a distancia del alambre. Entonces, lo único que tenemos que aceptar experimentalmente es la orientación del B. Si el alambre es este y circula corriente así, entonces aceptemos la regla de mano derecha, que la corriente va en el sentido de mi pulgar y yo enrollo alrededor. Entonces, alrededor del alambre se genera un campo magnético. Si yo lo veo desde aquí, es más fácil. Aquí está el alambre, le pongo un punto porque estoy viendo la corriente salir, dibujo un círculo, concentro en el alambre, la corriente sale, entonces la circulación del campo, mi pulgar hacia afuera, me dice cómo va a ir. Va a ir así, va a ir así, va a ir así, va a ir así. Tangente. Vean, pulgar en la dirección de la corriente. Dedos hacia la palma, eso me dice cómo va a ir el campo magnético. Va en este sentido. ¿Sí? ¿De acuerdo? Si se preguntan cómo va si la corriente va al revés, lo vimos en el caso de la ley de Biot. Es exactamente lo mismo. Si la corriente entra, le pongo un tachecito porque estoy viendo que el alambre entra, la corriente entra. Dibujen un círculo de radio D, si quieren, de radio R. Y entonces la circulación ahora va mi pulgar en la dirección de la corriente y enrollo. Entonces, tangente a la trayectoria, el campo magnético iría así. Eso es todo lo que necesito que acepten. Entonces vamos a utilizar la ley de Ampère para calcular cuánto vale este B, cuánto vale este B. Si quieren utilizamos esta situación. Entonces uno empieza con la ley de Gauss, igualito. Empieza uno a argumentar simetría. Uno diría, bueno, ¿hay diferencia entre este punto físicamente y este punto? Pues la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque si me paro de cabeza, si lo veo del otro lado, estos puntos, o sea, si estoy de frente, lo veo así, si estoy por atrás, son puntos equivalentes. La única cosa es que por la dirección en la que el alambre tiene la corriente en él, circula así. Si estuviera así, iría al revés. Pero esta situación es equivalente a verlo del otro lado, ¿no? O sea, a verlo por acá. Entonces, físicamente no hay ninguna diferencia entre este y este. Entonces, si estos son puntos equivalentes, entonces uno tendría que aceptar que como lo que es relevante es lo mismo para este o este punto, entonces el campo debería de ser lo mismo. Debería de valer lo mismo. ¿Yo de qué podría esperar que dependa? Pues del tamaño de la corriente, ¿no? Uno intuitivamente pensaría que sí debe depender. Si la corriente vale 0, por ejemplo, yo no esperaría B. La distancia también es un factor que yo esperaría que influyera. ¿Cómo? No lo sé, pero debería de influir. Yo, en principio, no esperaría que muy lejos sea lo mismo que muy cerca. Aunque ya tenemos el ejemplo del plano infinito con carga, en donde resultó que el campo eléctrico tiene el mismo valor sin importar si estoy lejos o cerca. Entonces vamos a ver qué nos resulta. Entonces, si aceptamos eso, por simetría, la trayectoria cerrada que me conviene para integrar es esta. Es esta trayectoria. O sea, un círculo, como me lo piden a distancia D, un círculo de radio D. Y entonces vamos a la ley de Ampère. La ley de Ampère, como hay suficiente simetría, me da la impresión de que sí se puede aplicar con facilidad. La ley de Ampère diría esto, μ0 por la corriente que atraviesa el área encerrada por el circuito. Entonces, ¿quién es la corriente que atraviesa esa área? I, en este caso. ¿De acuerdo? Y entonces voy a recorrer este circuito en el sentido que me indica el campo. Y entonces voy a hacer este.
Va a tener, para hacer el producto punto va a ser el tamaño de B por el tamaño de DL. Y este vectorcito es un elemento tangente a mi alambrito. Entonces en este caso, DL iría así. El DL iría así. El DL iría así. El DL iría así. Y como ustedes pueden ver, son paralelos localmente. En cada punto van a ser paralelos, como era la ley de Gauss. Entonces va a ser el coseno de 0 grados, y esto va a ser igual a μ0 por I. Ahora dijimos, por simetría, como está a la misma distancia, argumentamos que B es constante en tamaño, y aquí ya tengo tamaño. Entonces esto se puede escribir como B por la integral de la diferencial de L, y esto va a ser igual a μ0 por I. ¿Sí estamos ahí? Y físicamente, ¿qué me va a dar la integral de la diferencial de longitud sobre todo el circuito? Estoy sumando cachitos de tamaño dl más dl más dl más dl más dl más dl. ¿Cuánto nos va a dar? Pues la longitud, en este caso, de este círculo de radio d. Entonces al final yo voy a tener que esto es 2pi por d igual a μ0 por I. Entonces yo despejo de aquí y resulta que el campo magnético de ese alambre es μ0 I entre 2πd. Y si comparan este resultado con el que sacamos con ley de Biot-Savart, es muchísimo más directo, ¿no? Porque aquí lo que estamos aprovechando es una ley experimental, vamos a decir. Es experimental porque es la generalización de la experiencia en una situación muy manejable. Entonces tenemos este resultado. Va a decir, bueno, eso ya lo teníamos, pero lo podemos utilizar todavía más. Porque ahora podemos pensar en la siguiente situación. Ah, este es el tamaño. Uno le asigna la dirección. Uno tiene que decir tangente, ¿no? Pero por ejemplo, si yo tengo que estos son mis ejes, X y Y, y quiero el campo aquí, entonces yo diría, este vector tiene este tamaño y va en la dirección menos I. Si lo quiero en este punto, ¿qué diría yo? Este vector tiene este tamaño y va en la dirección menos J. Este tiene el mismo tamaño en la dirección I, etc. ¿De acuerdo? Entonces ahí estaría el resultado. Eso lo podemos extender al siguiente problema. Vamos a suponer que tenemos un alambre, se tiene un alambre recto, largo, de sección transversal, de radio R, que transporta una corriente I distribuida uniformemente. ¿Dónde está distribuida uniformemente? En toda la sección transversal, ¿no? Del alambre, que transporta una corriente distribuida uniformemente. Punto. Calcular el campo magnético B en puntos interiores. Vamos a ponerlo como dos incisos, en dos puntos. Inciso A, problema ya resuelto. Puntos exteriores al alambre. Inciso B, puntos interiores al alambre. Entonces vamos a tratar de ver esta situación. Esta ya está resuelta, caso anterior, pero ahora vamos a agregarle qué pasa en el interior del alambre. Entonces, fuera del alambre ya no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque este es el alambre. Tiene un radio R
y transporta una corriente total I que se distribuye uniformemente. Entonces, si estamos, este es el inciso A, si estamos parados afuera del alambre, entonces la trayectoria por simetría que me va a convenir es un círculo concéntrico con el alambre. El centro del alambre es este. El alambre no está hueco, ¿eh? El alambre tiene material así. Y está largo. Vamos a suponer que la corriente sale, ¿sí? Si es hacia adentro no pasa nada. Lo mismo. Entonces, por simetría, todos estos puntos son equivalentes. Como la corriente sale, el campo va a circular en este sentido. Acuérdense, regla de mano derecha. Pulgar en la dirección de la corriente. Dedos me dicen cómo va a ir este recorriendo la trayectoria. B, B y B. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos otra vez el trabajo. La integral de B punto diferencial de L es igual a mu 0, la corriente neta. ¿Quién es la corriente neta que atraviesa esta área? Toda esta área, pues va a ser I. Entonces esto se convierte simplemente en mu 0 por I. Y de este lado quiero decir, es la integral de B a lo largo de este camino. El diferencial de L otra vez va así, orientado por la corriente. El alambre está orientado por la corriente, entonces va a ser otra vez B por 2pi D. Bueno, 2pi, y vamos a suponer que este radio le voy a llamar R. Como estoy afuera, R es mayor que el radio del alambre. Entonces me queda 2pi R, y esto va a ser igual a mu 0 por I. Despejo y ninguna sorpresa. Es el mismo resultado que tengo. ¿Qué observo? A mayor distancia, menor B. ¿Dónde es válido esto? Ojo, estoy afuera del alambre. Conforme me voy acercando al alambre desde afuera, a la superficie del alambre, este se va acercando a R mayúsculo. ¿Estamos de acuerdo? Pues ahí está. Depende de la corriente, pues sí. A mayor corriente y una distancia dada, el campo crece. A mayor distancia y una corriente dada, el campo disminuye. Y a menor distancia y una corriente dada, el campo aumenta. Hasta que llego aquí, al borde exterior, porque ya no es válido adentro. Ahora, vamos con el inciso B. Para el inciso B, también tenemos simetría. Ahora, este es el alambre. Vamos con el inciso B. Este es el radio del alambre. Yo me voy a parar ahora en algún punto interno. Noten que físicamente cualquier punto que está a una distancia R y dentro del alambre es equivalente. Yo no encontraría diferencia en algún punto de aquí. Si me dicen este está abajo y este está arriba, pero físicamente no hay diferencia. Relevante para lo que es el problema, que es calcular B ahora aquí adentro. Entonces, sigo suponiendo que la corriente sale. Por lo tanto, la circulación del campo sigue siendo así. ¿Sí? Tangente. Perdón si no se ve ahí pegadito, pero está pegadito. Es B. ¿Cuánto vale? No lo sé. Pero lo que sí es cierto es que la integral de B punto dl va a ser igual a mu 0 por I neta. Y ahora la pregunta es, ¿y quién es I neta? Es la corriente que atraviesa esta área roja. ¿Sí? Hay dos maneras de ver quién es I neta. Podemos calcular la densidad de corriente. Esa es una manera. Calculamos la densidad de corriente y la densidad de corriente va a ser la corriente total entre el área donde se distribuyó. ¿De dónde sale este? De que I es igual a la integral de J punto diferencial de área. ¿Se acuerdan de esa expresión? Supongo que sí. Entonces, J, si la corriente viene así, sería un vector que sale. Estamos suponiendo que J es constante. El área, ¿se acuerdan que dijimos que el área queda orientada también de acuerdo a lo que le está atravesando? Porque el área es la sección transversal y es una superficie abierta. Entonces el diferencial de área sale. Entonces esto sería J por A por el coseno de teta. Teta vale 0. Localmente estos dos son paralelos. J viene para acá, el área viene para acá. Entonces, como J es constante, me queda J por la integral de área. Y entonces de aquí yo llego a que esto es J por el área. ¿Cuál área? Repito, el de la sección transversal.
por eso es pi por radio al cuadrado. Entonces ya tengo J. ¿Cuál va a ser la corriente neta entonces? Entonces, utilizando esta densidad de corriente, la corriente neta que atraviesa no todo es el alambre, sino nada más este circulito de radio R minúscula, va a ser la densidad y pi r cuadrado por pi r cuadrado. Esa es una manera de entrarle. ¿De qué otra manera pueden sacar la corriente neta? Pues como luego dicen, ¿no? Pues una regla de 3. La regla de 3 consistiría en, si por toda el área pi por radio al cuadrado circula una corriente I total, por una área pi por radio al cuadrado, ¿qué corriente neta está pasando? Decían, multiplico este por este, pi por radio al cuadrado por I neta, es igual a este por este, a pi por radio al cuadrado por la I total. Entonces la I neta, se dan cuenta que es exactamente lo que tenemos acá, porque aquí se cancela pi. Entonces esto se puede escribir como I r cuadrado, r minúsculo al cuadrado. Entonces, exactamente lo mismo. Esto es más formal. Esto es un poquito más informal. Nada más, cuando utilicen regla de 3, asegúrense de que se vale, porque no siempre es válida. Y la gente luego la utiliza sin pensarle demasiado. Lo mismo, por ejemplo, el problema de la potencia, el que tratamos aquí hace un par de videos. La gente luego lo quiere resolver utilizando regla de 3. Sí vale, pero hay que explicar por qué. Entonces, esta es la corriente neta. Entonces voy a hacerme este espacio y me voy a brincar pasos aquí. Entonces, esta integral me va a quedar B por la integral de dl igual a μ0 por la corriente neta, que es r cuadrado entre r cuadrado por I. Y de este lado voy a tener un 2pi por el radio R, porque el radio es R minúscula, no R mayúscula. Estoy adentro. Entonces esto va a ser igual a μ0 y R cuadrado, R cuadrado. Entonces paso dividiendo esto y ya tengo B. B resulta ser μ0i 2pi R mayúscula al cuadrado por R. Esto es constante. ¿Sí? Entonces fíjense que este es un comportamiento totalmente diferente. Adentro del alambre, cuando R vale 0, estoy en el centro, el campo magnético vale 0. Y luego va creciendo, todo esto es constante, linealmente conforme me voy alejando. Entonces esto es una línea recta. Dependiente esto, que pasa por el origen, y conforme R va variando, el campo magnético va aumentando. ¿Hasta qué valor va a aumentar? Hasta que R vale R mayúscula, que es cuando estoy en este borde. Y cuando R mayúscula, cuando R minúscula es igual que R mayúscula, esto se va a reducir a algo que ya sabemos. Déjenme borrar aquí entonces. Y déjenme poner una gráfica, porque luego dicen, ¿no? Las imágenes son mejores. Entonces, si yo hago una gráfica del tamaño de B contra la distancia al centro del alambre, voy a llegar a lo siguiente. Este es justamente cuando R, la distancia vale el radio. Estoy en el borde. Esta lo que me dice es, voy creciendo linealmente hasta que alcanzo este valor. ¿Qué valor tengo ahí? Sustituyan R igual a R mayúscula. Y les va a quedar μ0 I entre 2pi R. Todo esto es el inciso B. ¿Y el inciso A qué decía? Que decrece como μ0i entre 2pi la distancia al centro. Y cuando la distancia al centro es justamente R, porque estoy en el borde, ¿qué pasa con las dos soluciones? Que se cosen. Entonces al principio, estoy aquí, el campo vale 0. Me voy alejando, crece linealmente, me voy alejando del centro, va creciendo linealmente, hasta que al llegar aquí, adquiere este valor máximo. Me salgo del alambre, y entonces empieza a disminuir con el inverso de la distancia. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, aquí vale este, y aquí vale μ0i entre 2pi R minúscula. Y justamente en la frontera se cosen. Me faltó decir,
¿Cómo va la dirección de este? Bueno, si estoy adentro, la dirección sigue siendo tangente a esta trayectoria de radio R minúscula menor que R. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, entonces ahí está el problema. Si se fijan, lo que estamos usando es la simetría de la situación. La simetría es importante. Y se pueden resolver ya muchos problemas utilizando superposición. Les voy a quitar esto. Y nada más les platico cómo se podría usar esto de los alambres en situaciones de simetría suficiente. Supongan que yo tengo 3 alambres que son paralelos. ¿Sí? Los voy a poner aquí. Entonces, los 3 alambres son muy largos. Son rectos. Muy largos. O sea, infinitos. Y transportan cada uno la corriente mostrada. Entonces supongan que este alambre transporta una corriente I y el punto indica que va hacia afuera. Supongan que este alambre transporta una corriente de valor 2I, supongan que también va hacia afuera. Pero este alambre transporta una corriente de valor 3I y va hacia adentro. Son alambres paralelos. Aquí va uno, aquí va el otro y aquí va el otro. Entonces van paralelos. Supongan que esta distancia es la misma, es L. Entonces, bueno, como estoy muy limitado de espacio, la verdad, vamos a suponer que queremos calcular cuánto vale el campo magnético en este punto P, que está a la mitad. P es el punto medio del lado mostrado. ¿Sí? Queremos calcular entonces el campo magnético total que este y este alambre provocan en este punto medio de este lado. Lo escogí ahí porque les digo que no me da el espacio para hacer las cosas más sofisticadas. Entonces, quiero calcularlo ahí, en el punto medio. Entonces, ¿qué es lo que hago? Acuérdense que la palabra clave ahorita es simetría y la que hemos usado a lo largo de nuestro curso es superposición. Simetría y superposición. Entonces vamos a creer que cada uno de estos alambres provoca un campo aquí. Para encontrar el total, eso va a ser por simetría. Para encontrar el total, utilicemos superposición. Es decir, sumemos los efectos. Y ya prácticamente es un problema resuelto. Lo escogí aquí, les digo, porque va a ser rápido. Vamos pues. Primero una anotación. Tengo 3 alambres, les voy a llamar alambre 1, alambre 2 y alambre 3. Entonces, pues creo que es más o menos obvio escoger este como el 1, este como el 2 y este como el 3. Si lo escogen en otro orden no pasa nada. Entonces, me olvido de estos dos y calculo el campo que este provoca aquí. Me olvido de estos dos y calculo el campo eléctrico que este provoca aquí. Y finalmente me olvido de estos dos y calculo el campo eléctrico que magnético, que este provoca aquí. Todo es magnético. Para encontrar el total, sumo los vectores y terminé. ¿Sí estamos? Ok. Entonces déjenme poner un sistema de ejes, aunque estrictamente hablando no lo necesito. Voy a poner mi sistema de ejes aquí, X y Y. X y Y. ¿Sí? Este pasa justamente por acá. Este es el punto P. Entonces, por simetría, esta distancia de aquí a acá vale L medios. Esta distancia de aquí a acá vale L medios. ¿Sí? Y esto es un triángulo equilátero. Por lo tanto, los ángulos miden 60 grados. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a empezar con el cálculo del campo que este alambre 1 provoca aquí. Entonces voy primero con la magnitud. La magnitud del campo magnético producido por la corriente que está aquí va a ser μ0, la corriente, entre 2pi, la distancia de aquí a acá. Esa distancia es L medios.
Esta es la magnitud. Ahora me falta la orientación. Imagínense que aquí hay un círculo de radio L medios. Pulgar, ¿cuánto yo? En este punto. Y así me voy a ir repitiendo. Voy a cortar el video porque ya está bastante largo. Entonces lo corto y continúo ahorita en otro, justamente aquí.